No había muchas. La mayoría no eran comestibles y se las dábamos a las cabras. Después, en nuestro huerto, desenterraba alguna de las patatas nuevas, que eran demasiado jóvenes para que mereciese la pena comérselas, pero nos las comíamos de todos modos. Cortaba algún trozo con muy buen ojo, el más pequeño posible, y la volvía a enterrar, entraba en la casa y atizaba las brasas debajo del caldero que había puesto allí por la mañana con nuestro repollo. Metía los trocitos de patata con cualquier otra cosa que hubiese encontrado. Nos lo comíamos sentados a la mesa y sin levantar la cabeza, sin hablar nunca. Nada crecía bien. El suelo se mantenía duro y congelado hasta entrado el mes de abril, y el centeno crecía a paso muy lento. Una semana después de que Pa fuera por fin capaz de empezar a sembrar judías, volvió a caer la nieve y mató la mitad de las plantas. Aquella mañana, cuando me desperté, creí que aún era de noche. Fuera, el día era de un gris plomizo, y nevaba tanto que no veíamos la valla de la casa del vecino. Pa se puso a maldecir y nos sacó a golpes de la cama. Salimos todos corriendo y fuimos a buscar a las cabras, los 5 cabritillos. Uno de ellos ya estaba muerto. Al resto los metimos en la casa con sus madres. Se dedicaron a balar y a mordisquearnos las mantas, y casi se lanzan al fuego, pero siguieron vivos. Cuando dejó de nevar, troceamos el cabrito muerto y salamos la poca carne que tenía. Hice un caldo con los huesos y nos comimos el hígado y los pulmones. Por un día no pasamos hambre. Sergei se podía haber comido 3 veces su ración. Estaba empezando a ponerse muy grande. A veces pensaba que se iba de caza, aunque sabía que lo colgarían por furtivo o le harían algo peor en caso de que se cobrase alguna pieza en el bosque. Los únicos animales que podía llevarse del bosque eran los que estaban marcados, los que tenían alguna mancha parda o negra, aunque esos apenas quedaban ya, y los animales blancos, los completamente blancos, pertenecían a los Starik. No sabía qué le harían a quien cazase sus animales, porque nadie lo hacía, pero sabía que algo le harían. A los Starik no se les podía quitar nada que fuese suyo. Ellos venían y le robaban a la gente, pero no les gustaba que nadie les robase a ellos. Había veces, sin embargo, en que Sergei llegaba y comía, sin levantar la cabeza y sin parar, toda su ración, igual que yo me tomaba la mía. Como si supiera que había comido más que el resto de los que estábamos sentados a la mesa. Por eso pensé que iba a cazar a donde nadie lo veía. Tampoco le dije que no lo hiciese. Él ya lo sabía. De todos modos, en mi casa las cosas no eran como en casa del prestamista. No pensaba yo en la palabra amor. El amor se enterró con mi madre. Sergei y Stepón no eran más que otros 2 de aquellos bebés que habían hecho enfermar a mi madre. Ellos no habían muerto, y por eso habían supuesto más trabajo aún para ella y ahora para mí. Consumían parte de la comida, y a mí me tocaba hilar la lana de las cabras, tejerles la ropa y lavársela. Así que tampoco me preocupaba demasiado que los Starik pudieran hacerle algo a Sergei. Pensé que a lo mejor debía decirle que me trajese los huesos para hacer un caldo, pero entonces caí en que, si comíamos aquello, estaríamos todos en un lío, y tampoco merecía la pena por unos malditos huesos que Sergei ya habría dejado limpios. Pero Stepón sí quería a Sergei. Cuando mi madre murió, hice que Sergei se ocupase de Stepón. Yo ya tenía 11 años y sabía manejarme, y Sergei solo tenía 7, así que Pa me lo permitió. Cuando Sergei fue lo bastante mayor como para ir al campo, ya se había acostumbrado a aguantar a Stepón, y no me lo envió de vuelta. Stepón iba detrás de él, se quitaba de en medio y le llevaba agua. Ayudaba con las cabras, y juntos podían dormir calientes fuera de la casa cuando mi padre se enfadaba, incluso en invierno. Sergei le zurraba a veces, pero nunca era para tanto. Y así fue que Stepón acudió a mí el día en que Sergei cayó enfermo. Todavía no era mediodía. Yo estaba trabajando en el huerto del prestamista, cortando la cabeza de los repollos. La verdad es que no estaban listos aún, pero aquella noche había helado un poco a pesar de que aún estábamos a comienzos del otoño, y Mirjam había dicho que era mejor recogerlos para lo que pudieran servir. Tenía puesto un ojo en la puerta de la casa. No tardaría en abrirse, y la mujer del prestamista me llamaría para que entrase a comer. Esa mañana había un mendrugo de pan duro entre el grano que iba para las gallinas. Me lo había cogido para mí y lo había ido royendo poco a poco, ablandándolo en la boca con tragos de agua del barril de la lluvia, fría bajo una capa de hielo, pero me seguía rugiendo el estómago. Volvía a mirar a la puerta cuando gritó Stepón. Wanda. Estaba apoyado en la valla cogiendo grandes bocanadas de aire. Wanda. Cuando gritó mi nombre, me sobresalté como si Pa me viniese por detrás con una vara. ¿Qué pasa?
Estaba enfadada con Stepan por venir, no lo quería allí. Wanda, ven, dijo haciéndome un gesto para que fuese. Nunca hablaba mucho. La mayoría de las veces, Sergei lo entendía sin que dijera nada, y cuando mi padre llenaba nuestra casa con su voz, él salía fuera siempre que podía. Wanda, ven. ¿Hay algún problema en casa? La mujer del prestamista estaba en la puerta, envuelta en un chal para protegerse del frío. Ve, Wanda. Le diré a Mirjen que te he enviado a casa. No quería irme. Me imaginaba que le había pasado algo a Sergei, porque ese era el motivo por el que vendría Stepan. No quería renunciar a mi plato por ir a ayudar a Sergei, quien jamás me había ayudado a mí, pero eso no se lo podía contar a la mujer del prestamista. Me levanté y salí en silencio por la puerta del patio. Cuando ya nos habíamos adentrado en el camino, entre los árboles, sacudí a Stepan y le dije, enfadada. No vuelvas a buscarme nunca jamás. Solo tenía 10 años, aún era lo bastante pequeño para que lo sacudiese. Pero él se limitó a agarrarme la mano y a tirar de mí. Y fui con él. Lo único que podía hacer era llegar a casa y decirle a Pa que Sergei se había metido en un lío, y eso no lo iba a hacer yo. No sentía ningún afecto por Sergei, pero él no iría a Pa a chivarse de mí, y yo tampoco me chivaría de él. Stepan seguía tratando de echar a correr. Comencé a dejar que me metiese prisa, corría un ratito sin pensarlo y entonces me detenía, y él se paraba a recobrar el aliento. Y volvíamos a empezar. Recorrimos las 2 leguas tan solo en una hora. Un poco antes de llegar a nuestra casa, Stepan empezó a tirar de mí para sacarme del camino, hacia el bosque. Entonces comencé a recelar. ¿Qué le ha pasado? Le pregunté. No se levanta, dijo Stepan. Sergei estaba en el río, donde acudíamos a por agua en alguna ocasión durante el verano, si el riachuelo cercano se había secado. Estaba en la orilla, tumbado de costado. No parecía dormido. Tenía los ojos abiertos, y cuando le llevé el dedo a los labios pude notar que respiraba, aunque no había manera de despertarlo. Traté de levantarle un brazo, pero los tenía pesados y flácidos. Miré a mi alrededor. A su lado, medio metido en el agua, había un conejo muerto con un cordel de lana basta de cabra atado en la pata. No tenía ninguna marca. Había escarcha por todo el camino, y el hielo ascendía de la orilla del arroyo, y así fue como supe que los Starig lo habían sorprendido cazando y se habían llevado su alma. Volví a dejar caer el brazo. Stepan me miró como si estuviese convencido de que iba a hacer algo, pero no había nada que hacer. El sacerdote no vendría a ayudarnos tan lejos del pueblo, y, en todo caso, Sergei estaba robando cuando sabía que no debía hacerlo. No pensé que Dios te fuera a salvar de los Starig cuando todo había sido culpa tuya. No dije nada. Stepan tampoco dijo nada, pero no dejaba de mirarme como si supiera que yo podía hacer algo, hasta que yo también comencé a sentir por dentro que sí podía, aunque no quería. Apreté los dientes e intenté no pensar en nada que pudiera probar, y después traté de despertar a Sergei a bofetadas, y después le eché agua fría en la cara aunque sabía que eso no serviría de nada. Y no sirvió de nada. Ni se inmutó. El agua le cayó por la cara, algunas gotas se le metieron en los ojos, los recorrieron y volvieron a caer como si fueran lágrimas, pero Sergei no estaba llorando, estaba allí tumbado y tan vacío como un tronco muerto y podrido por dentro. Stepan no miraba a Sergei. Me miraba a mí, sin pestañear. Me daban ganas de darle una bofetada, o de echarlo de allí con la vara. ¿Alguna vez me había servido de algo alguno de los dos como para que yo estuviera en deuda con ellos? Dejé de intentarlo, me levanté con los puños cerrados y dije unas palabras que me supieron a bellotas viejas y podridas. Cógelo por los pies. Sergei todavía no era tan grande como para no poder llevarlo entre los dos. Le di la vuelta para ponerlo boca arriba, lo cogí por debajo de los brazos, Stepan lo cogió por los tobillos y se los puso sobre los delgados hombros, y entre los dos lo sacamos poco a poco del bosque y lo llevamos todo el camino hasta el lindero de nuestras tierras, hasta el árbol blanco. Cuando llegamos allí, estaba más enfadada aún que cuando salimos. Me caí 3 veces en el bosque al caminar de espaldas tirando de aquel peso con las manos, me tropecé con unas raíces y me resbalé en el barro medio congelado. Me magullé con una piedra, me llené de polvo y aplasté unas bayas venenosas que me tendría que frotar de la ropa al lavarla. Pero no era eso lo que me hacía estar enfadada. Me la habían quitado, entre todos ellos. Sergei, Stepan y el resto de aquellos niños muertos y enterrados. Me habían quitado a mi madre. Jamás quise compartirla con ellos. ¿Qué derecho tenían sobre ella? Pero no dije nada en voz alta. Dejé caer al suelo los hombros flácidos de Sergei, junto al árbol blanco, al lado de la tumba de nuestra madre.
Me quedé allí de pie, ante el árbol, y dije: Sergei está enfermo. El aire estaba frío y quieto. Más allá de nosotros, el centeno apenas había crecido en un campo extenso que medio verdeaba y se perdía en la distancia, unas plantas mucho más pequeñas de lo que deberían ser, y podía ver el humo de nuestra casa elevándose en una línea gris y recta. No se veía a nuestro padre. No soplaba viento alguno, pero el árbol blanco suspiró con un temblor en las ramas, y se desprendió un pequeño fragmento de su corteza en un extremo. Lo agarré y lo separé del tronco en una tira larga. Levantamos a Sergei y cargamos con él todo el camino hasta nuestro arroyo, y desde allí envié a Estepón a casa para que me trajera unas brasas y una taza. Reuní unas hierbas secas y unas ramitas muertas y formé una pila, y cuando llegó Estepón encendí un fuego y herví un té con la corteza. El agua se volvió turbia y del color de la ceniza, y de la taza salió un olor a tierra. Le levantamos la cabeza a Sergei y le obligamos a tragar un sorbo de aquel té. Se agitó entero como una bestia que se sacudiese las moscas en verano. Le di otro trago más, y un tercero, y se dio la vuelta y se puso a vomitar, una y otra vez, un montón de carne roja y fresca que salía de él y caía en el suelo, horrible y apestosa. Me aparté corriendo para no vomitar también. Cuando por fin terminó, él también se apartó de aquella pila con un llanto suave. Le di de beber un poco de agua, y Estepón enterró aquel montón de carne cruda que había salido de dentro de él. Sergei lloró un rato más entre jadeos. Tenía un aspecto demacrado y flaco, como si se hubiera estado muriendo de hambre, pero al menos estaba otra vez con nosotros. Tuvo que apoyarse en mí cuando se levantó. Fuimos por el arroyo hasta la piedra donde bebían las cabras, y allí estaban, pastando y masticando las hojas en la orilla. La más vieja de todas se nos acercó dando un paseo y moviendo las orejas hacia adelante. Sergei le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cara en su costado mientras yo le ordeñaba una taza y se la daba para que bebiese. Se tragó hasta la última gota, dejó limpia la taza y me miró, receloso. Nuestro padre se fijaba en si una cabra no daba tanta leche como debería, y nos zurraba a todos por ello cuando no sabía quién había sido. Yo, sin embargo, le cogí a Sergei la taza de la mano, ordeñé otra para él y se la di. No sé por qué lo hice, pero lo hice, y a la mañana siguiente, cuando mi padre volvió de ordeñar con los baldes de leche y empezó a gritar, me levanté y le dije en voz bien alta: Sergei necesita comer más. Mi padre me lanzó una mirada, y eso mismo hicieron Sergei y Estepón. Yo también lo habría hecho de haber estado fuera de mi cuerpo. Un instante después, me dio una bofetada y me dijo que me guardase mis opiniones para mí solita, pero se marchó, y ahí se acabó todo. Sergei, Estepón y yo nos quedamos de pie dentro de la casa, como si estuviéramos esperando, pero no volvió. No hubo ninguna paliza. Sergei me miró, yo lo miré a él, y no dijimos nada. Pasado otro minuto, agarré mi pañoleta, mi saco, y me marché a trabajar. Seguía teniendo la ropa sucia y endurecida por el barro. No tendría tiempo para lavarla hasta el día de la colada. Cuando regresé a mediodía, Sergei había sacado la pila de lavar la ropa, y Estepón la había llenado con agua del arroyo. Incluso habían hervido algo de agua para que no estuviera fría y que la ropa se limpiase con más facilidad. Me quedé mirándola, y entonces me saqué del bolsillo y les mostré los 3 huevos que me había dado la mujer del prestamista. La mujer me había preguntado por lo sucedido. Cuando le conté que mi hermano se había puesto malo con algo que había comido, me dijo que lo mejor para asentar el estómago eran los huevos frescos crudos, y me dio 3. Yo me tomé uno, Sergei se tomó 1,5, y Estepón la última mitad. Acto seguido, se pusieron a cortar por mí nuestros repollos mientras yo me lavaba la ropa, y cuando terminé, preparé la comida. Capítulo 4. Durante todo aquel año tan frío, me dediqué a sembrar mi plata. La primavera había vuelto a llegar con retraso, el verano fue breve, e incluso los huertos crecían despacio. La nieve siguió cayendo hasta bien entrado abril. La gente acudía a mí desde aldeas lejanas, decenas de ellas a nuestro alrededor, y me pedían dinero para sobrevivir al invierno. Cuando regresamos a Visnia la primavera siguiente, llevé conmigo la bolsa de cuero de mi abuelo llena de rulos de cópex, listos para cambiarlos por flotex de oro y llevarlos al banco, a salvo de los saqueos de los Starik tras aquellos gruesos muros de la cámara y las murallas exteriores de la ciudad, aún más gruesas. Mi abuelo no dijo nada, se limitó a sostener la bolsa un rato, sopesándola en equilibrio en la mano, pero yo veía que estaba orgulloso de mí. Mis abuelos no solían tener invitados en su casa cuando íbamos a verlos, salvo las hermanas de mi madre.
No me había percatado antes de aquello, y lo hice entonces porque la casa, de pronto, estaba llena de gente que venía a tomar el té, que se quedaba a cenar, y repleta de luces, del bullicio de los vestidos y de voces risueñas. En esas 2 semanas conocí a más gente de la ciudad que en todas mis visitas anteriores. Siempre había tenido la vaga idea de que mi abuelo era un hombre importante, pero ahora veía que lo era 10 veces más. Unos y otros se dirigían formalmente a él como Panot Mosel, incluso el mismo rabino, y en la mesa discutía de manera muy seria con otros hombres las cuestiones políticas del barrio judío. Con frecuencia cerraban acuerdos allí mismo, entre ellos, como si estuvieran legitimados para hacerlo. Yo no entendía por qué aquellos invitados no habían venido en otras ocasiones. Todos ellos se mostraban amables y encantados de verme. ¿No será esta la pequeña Miriam?, dijo Panov Aidin sonriéndome y acariciándome las mejillas. Era la esposa de uno de los amigos de mi abuelo. No recordaba haberla visto nunca, tanto tiempo habría pasado. ¡Qué mayor está ya! No tardaremos nada en ir a bailar a tu boda. Mi abuela hizo un mohín con los labios al oírla. Mi madre parecía todavía más descontenta. No se movió de un rincón del cuarto de estar cuando llegaron los invitados, atareada con una camisa de lino liso que le estaba cosiendo a mi padre, y se limitó a decirlo justo a las visitas para no ser cortés, precisamente mi madre, quien se mostraba amable con los que le quitaban el alimento de la boca y jamás la invitaban a su casa. No soy de los que visten la mona de seda con tal de venderla, me dijo mi abuelo sin rodeos cuando por fin le pregunté por los invitados. Tu padre no puede darte una dote como la que esperarían de mi nieta los invitados a esta casa, y le juré a tu madre cuando se casó que no le metería más dinero en el bolsillo a su marido para que lo volviese a perder. Entonces comprendí por qué no había traído a sus invitados ricos, y por qué no quería que mi abuela me comprase los vestidos que él tenía en mente, con pieles y botones de oro. No iba a coger a la hija del molinero y a tratar de hacerla pasar por una princesa de base de galas prestadas con tal de cazar a un marido lo bastante zoquete como para dejarse engañar por aquello, o a otro que deshiciese el acuerdo en cuanto se enterase de la verdad. Aquello no me enfadó. Me gustaba mucho en él aquella dura y fría honestidad, y me hizo sentir orgullosa que ahora sí tuviese invitados en casa e incluso que alardease de mí ante ellos, de cómo me había marchado con un talego de plata en la mano y había vuelto con uno de oro. Me gustaba sentir aquellas miradas, que me valoraban como quien sopesa una bolsa de monedas, y me gustaba poder mantener la cabeza bien alta mientras lo hacían, sentir mi propio valor. En cambio, descubrí que me estaba enfadando con mi madre. La última noche antes de marcharnos, sus hermanas acudieron de nuevo a cenar. Éramos 12 sentados a la mesa además de los pequeños, muchos, que gritaban ruidosos en el patio. A mi lado se sentó mi prima Basia. 1 año mayor que yo, muy guapa, con los brazos rollizos, el pelo liso castaño y brillante, y un collar y unos pendientes de perlas, serena y elegante. Había visitado a la casamentera un mes atrás, y ahora bajaba los ojos con una sonrisa en la mirada y en la comisura de los labios cada vez que su madre hablaba del joven que estaban considerando. Isaac, joyero como el padre de ella y habilidoso, aunque mi abuelo, un tanto escéptico, hacía gestos negativos con la cabeza y planteaba muchas preguntas sobre su negocio. Mi prima tenía las manos tersas y suaves. Nunca había tenido que realizar un trabajo duro, y sus ropas eran de fina costura, con un bello bordado de flores y pájaros cantando. No la envidiaba, al menos no ahora que me podía comprar mi propio delantal bordado si me apetecía gastarme el dinero en ello. Me alegraba tener mi trabajo, pero sentía la tensión en mi madre, cerca de mí, como si hubiera deseado interponer la mano para evitar que viese la vida de Basia y quisiera algo parecido. Al día siguiente nos marchamos volando a casa en el trineo sobre la capa de nieve congelada, a través del bosque oscuro. Hacía un frío cortante para ser primavera, pero tenía mi propia capa de pieles, llevaba 3 enaguas debajo del vestido y nos arropábamos con 3 mantas, cómodas y calentitas. Aún así, el rostro de mi madre iba cargado de pena. No nos dijimos nada. ¿Preferirías que aún fuésemos pobres y pasáramos frío? Acabé reventando ante ella, en un silencio que pesaba entre nosotras en aquel bosque oscuro. Mi madre me rodeó con los brazos y me besó. Querida mía, lo lamento, me dijo con un leve llanto. ¿Lo lamentas? Le pregunté. ¿Estar caliente en vez de pasar frío? ¿Ser rica y estar cómoda? ¿Tener una hija capaz de convertir la plata en oro? La aparté de mí. Ver cómo te endureces y te vuelves de hielo para conseguir todo eso, replicó ella. No respondí, me limité a acurrucarme entre mi ropa. Oleg les hablaba con un tono de urgencia a los caballos.
Acababa de surgir un brillo de plata entre los árboles, en la distancia, un asomo del camino de los Starik. Los caballos trotaban con más brío, pero el camino de los Starik se mantuvo a nuestra altura hasta que llegamos a casa, brillando entre los árboles. Podía sentirlo en el costado, el resplandor de un viento más frío que trataba de apretarse contra mí y perforarme la piel, pero me daba igual. Estaba más fría por dentro que por fuera. A la mañana siguiente, Wanda llegaba tarde a casa, y cuando entró, venía sin aliento, con la cara arrebatada de sudor y las medias y la falda cubiertas de pegotes de nieve, como si hubiese venido campo a través y hubiera abierto a la fuerza una nueva senda en lugar de seguir el camino del pueblo. Los Starik están en el bosque, dijo sin levantar la vista. Cuando salimos al patio, vimos que allí seguía el camino de los Starik, un leve resplandor entre los árboles a menos de 350 pasos de distancia. Jamás había oído que el camino se hubiera aproximado tanto al pueblo. No teníamos una muralla, pero tampoco éramos lo bastante ricos como para tentarlos. Pagábamos nuestros impuestos en forma de grano y de lana, y los ricos cambiaban la plata por oro detrás de las murallas de la ciudad y lo guardaban en bancos igual que yo. Quizá alguna mujer tuviese un collar de oro, o un anillo. Tardé en acordarme del botón de oro del cuello de mi vestido, pero no habrían podido reunir un cofre pequeño de joyas de oro ni aunque hubiesen tirado abajo la puerta de todas y cada una de las casas de la calle principal. El bosque irradiaba un frío glacial. Si te arrodillabas y sacabas la mano desnuda, podías sentir el frío que reptaba por el suelo como el débil aliento de un gigante lejano, y en el aire había un olor a ramas rotas de pino. Había una profunda capa de nieve en el bosque, pero daba la sensación de ser un frío excesivo para ser natural, incluso. Volví a echar un vistazo al pueblo y vi a otras personas que también miraban desde el patio de sus casas, las más cercanas a la nuestra. Panova Gabelite me frunció el ceño cuando cruzamos una mirada, como si fuese culpa nuestra, antes de entrar otra vez en su casa. Sin embargo, no sucedió nada más, y había que hacer el trabajo de la mañana, de modo que poco a poco todos volvimos a entrar en nuestras casas y dejamos de pensar en el camino en cuanto dejamos de verlo. Me senté con mis libros a repasar todo cuanto había traído Wanda a casa durante las 2 semanas que habíamos estado fuera. Sacó el cesto lleno de pan rancio y de grano para las gallinas y salió a darles de comer y a recoger los huevos. Mi madre había renunciado por fin a hacer cualquiera de las tareas al aire libre, y eso me alegraba. Estaba sentada en la mesa pelando patatas para la comida, caliente junto al fuego, y tenía algo de color en las mejillas, una leve redondez que el invierno anterior le había consumido. Me negué a darle importancia a la manera en que me estaba mirando allí con mis libros. Los números eran correctos y estaban claros, habían entrado las cantidades que debían entrar. Mi abuelo me había preguntado por mi criada, si era buena. No me consideró estúpida por haberle prometido a Wanda que le pagaría en metálico. Es fácil que un criado se vuelva deshonesto cuando te trae unas monedas que nunca llega a tocar, me había dicho. Haz que sienta que su fortuna aumenta con la tuya. Ya andaba un tanto recelosa de lo que estaba creciendo mi fortuna, aun con 14 monedas de oro entre los gruesos muros de la cámara del banco de mi abuelo. Sabía que ese dinero no procedía en realidad de mis préstamos. Era la dote de mi madre, que por fin retornaba a nosotros. Mi padre lo había prestado tan rápido después de casarse, que acabó todo en los bolsillos de otros antes de que yo naciese, y había sido tan poco lo recibido como pago que todos nuestros vecinos en leguas a la redonda seguían en deuda con nosotros. Habían arreglado sus casas y sus graneros, habían comprado cabezas de ganado y semillas, habían casado a sus hijas y habían enviado a sus hijos varones a vivir la vida, y, mientras tanto, mi madre había pasado frío, y a mi padre lo habían echado a patadas de sus casas. Tenía la intención de recuperar hasta la última moneda, y además los intereses. No obstante, ya había recaudado el dinero fácil. Había una parte que nunca retornaría. Algunos que pidieron préstamos a mi padre ya habían muerto, o se habían marchado tan lejos que desconocía su paradero. Ya estaba teniendo que aceptar más de la mitad de mis pagos en especie, en forma de trabajo o de otro modo, y convertir aquello en monedas no era tarea fácil. Nuestra casa ya era acogedora, y teníamos tantas gallinas como éramos capaces de cuidar. La gente me había ofrecido también una cabra o una oveja, pero no sabíamos nada sobre cómo mantenerlas. Podía venderlas, pero resultaba complicado, y sabía que no debía darles a mis clientes ni un céntimo de crédito por debajo del importe total que recibía por sus mercancías en el mercado. Me dirían que los estaba estafando, aunque dedicase mi tiempo al trabajo de venderlas.
Solo prestaba dinero nuevo a quienes me ofrecían una esperanza razonable de que lo tendrían para pagarme, y lo hacía en cantidades pequeñas y cautelosas, pero eso me generaba un flujo de pagos igualmente cauteloso, y aún así no sabía cuántos me dejarían de pagar antes de cancelar toda su deuda. De todos modos, mirando mis cuentas después de haber puesto en orden las cantidades que habían entrado, decidí que empezaría ya a pagar a Wanda. Cada día cancelaría medio penique de la deuda de su padre, se llevaría otro medio penique a casa y tendría unas monedas de verdad que guardar, y así, tanto ella como su padre tendrían la sensación de que Wanda estaba ganando dinero. Dejaría de ser un simple número anotado en mis libros. Acababa de tomar para mí la decisión de contárselo aquella tarde, antes de que se marchara a casa, cuando la puerta se abrió de golpe, y Wanda volvió a entrar corriendo con el cesto agarrado contra el pecho, aún lleno de grano. Han estado alrededor de la casa. Al principio no supe a quién se refería, pero me levanté alarmada de igual modo. Tenía la cara pálida y una expresión atemorizada, y Wanda no era asustadiza. Enséñamelo, pidió mi padre, que agarró el atizador de hierro de la chimenea. ¿Ladrones?, dijo mi madre en voz baja. Aquello fue también lo primero en lo que pensé, en cuanto pude pensar en algo. Me alegré de haberme llevado el dinero y haberlo dejado en el banco, pero entonces seguimos a mi padre al exterior y rodeamos la casa hasta la parte de atrás, donde las gallinas seguían cacareando ruidosas e indignadas a la espera de su alimento, y Wanda nos enseñó las marcas. No eran ladrones, ni mucho menos. Las huellas de los cascos eran apenas una impresión un poco profunda en la nieve en polvo más superficial, muy reciente. No habían atravesado la costra de hielo de debajo, pero eran muy grandes, del tamaño de la pezuña de un caballo pero hendidas, como las de un venado, y con unas marcas en el extremo de delante. Llegaban justo hasta la pared de la casa, donde alguien había descabalgado y se había asomado a nuestra ventana. Alguien que llevaba unas extrañas botas de punta alargada. Al principio no me lo creí, en absoluto. Desde luego que era algo extraño, pero pensé que alguien nos estaba gastando una broma, como aquellos niños de la aldea que a veces me tiraban piedras cuando era pequeña. Alguien se habría acercado a hurtadillas a dejar aquellas marcas para asustarnos, o quizá fuese algo aún más malicioso, para crear la excusa de algún robo que estuviesen planeando. No obstante, antes de abrir la boca para decirlo, me percaté de que nadie podría haber hecho aquellas marcas sin haber dejado sus propias huellas en la nieve a menos que se hubiesen descolgado del tejado de alguna manera, con un palo. Pero tampoco había ninguna marca en el tejado, y las huellas de pezuñas hendidas trazaban un extenso rastro que atravesaba nuestro patio y llegaba hasta el bosque, donde desaparecía bajo los árboles. Y, al mirar en aquella dirección, vi el resplandor del camino plateado, que seguía allí, entre los árboles. No dije nada, ni tampoco lo dijeron mis padres, y todos nos quedamos mirando hacia el camino en el bosque. Solo Wanda dijo de plano: son los Starik. Los Starik han venido hasta aquí. Aún así, aquel no era lugar para los Starik, el patio con las gallinas, asomarse por la ventana de nuestra habitación más grande. Por encima de mi cama, no había nada que ver allí salvo la chimenea con su pequeña cacerola, el armario que mi padre le había hecho a mi madre, los sacos de grano en la despensa. Mi casa tenía un aspecto tan simple y tan ordinario que únicamente servía para que la sola idea pareciese más ridícula, de modo que me enderecé y volví a fijarme en las huellas como si me esperase que fueran a desaparecer y a dejar de convertir el mundo en un lugar más desordenado y absurdo. Mi padre cogió el atizador y lo agitó directamente sobre las huellas, caminó por la nieve siguiendo la hilera, arrastró sobre ella el atizador hasta el lindero del bosque y regresó pisando sobre las propias huellas. Llegó hasta nosotras y dijo: no volveremos a oír nada semejante. Nadie sabe quién lo ha hecho, es posible que solo fueran unos críos que quisieran gastar una broma estúpida. Vuelve a tus tareas, Wanda. Me quedé mirándolo. Nunca había oído a mi padre hablar con un tono tan duro. Ni siquiera sabía que pudiese hablar así. Wanda vaciló. Miró hacia donde antes estaban las huellas, echó a andar lentamente sobre la nieve pisoteada y se puso a dar de comer a las gallinas. Mi madre permanecía allí de pie, bien envuelta en su chal, con los labios apretados y los puños cerrados con fuerza. Vuelve a la casa, Mirjen me dijo, necesito que me ayudes con las patatas. Seguí a mi madre al interior de la casa, y, al hacerlo, ella echó un vistazo por el camino, hacia el pueblo, pero todos los demás se habían metido en sus casas y se dedicaban a sus tareas. No quedaba nadie fuera mirando.
Una vez dentro, mi padre se acercó a la ventana sobre mi cama con un palo fino que había sacado de la leñera, lo utilizó para medir su longitud y su anchura con unos cortes que hizo con su cuchillo, cogió después el abrigo y un hacha pequeña y volvió a salir con el palo fino en la mano. Lo vi marchar y miré a mi madre, que se asomaba al exterior, hacia la parte de atrás, a una Wanda ya atareada barriendo el patio. Mirjen, dijo mi madre, creo que sería bueno para tu padre disponer de la ayuda de un hombre joven. Le pediremos al hermano de Wanda que venga a quedarse con nosotros por las noches, y le pagaremos. ¿Pagar a alguien solo por dormir en casa? ¿De qué nos iba a servir si viniese uno de los Starik? Era una idea tan ridícula que casi me reía al decirlo en voz alta, y no alcanzo a recordar por qué no pensé que fuera algo distinto de una broma. Tenía la sensación de que acababa de vivir un sueño, y ya se estaba desvaneciendo. No digas ese tipo de cosas, me regañó mi madre, cortante. No quiero que vuelvas a decir nada semejante. Y no hables con nadie sobre los Starik, en ningún lugar del pueblo. Aquello lo entendí menos aún. Todo el mundo estaría hablando de los Starik, con el camino allí en el bosque, y mañana era día de mercado. Entonces no irás, sentenció mi madre después de que yo se lo dijese, y, cuando protesté y le conté que tenía mercancías de Visnia que llevar para vender, me cogió por los hombros y me dijo: Mirjen, pagaremos al hermano de Wanda para que se quede por la noche, de manera que ella no le contará a nadie que los Starik vienen a nuestra casa. Y tú tampoco le contarás a nadie que han estado cerca. Dejé de discutir. Hace 2 años, a las afueras de Minas, me dijo mi madre en voz baja, una banda de Starik cruzó los campos hacia 3 pueblos, aldeas no mucho más grandes que esta. Quemaron las iglesias y las casas de los ricos y se llevaron todo el oro que pudieron encontrar, por poco que fuese. Sin embargo, pasaron por el pueblo de Yazuda, donde vivían los judíos, y no quemaron sus casas, y por eso la gente comenzó a decir que los judíos habían hecho un pacto con los Starik. Ya no quedan judíos en Yazuda. ¿Lo entiendes, Mirjen? No dirás nunca que los Starik han venido a nuestra casa. No estábamos hablando de enanitos, ni de magia ni de ninguna cosa absurda. Se trataba de algo que yo entendía perfectamente. Iré mañana al mercado, dije pasados unos instantes, y cuando pareció que mi madre estaba a punto de replicar algo, proseguí. Sería extraño si no lo hiciese. Iré, venderé los 2 vestidos nuevos que compré y charlaré sobre lo que está de moda en Visnia. Mi madre asintió un instante después, me acarició la cabeza y me tomó la cara entre las manos. Luego nos sentamos juntas a la mesa y nos pusimos a pelar el resto de las patatas. Fuera, oía a Wanda trabajar cortando leña, el firme chac-chac del hacha con su ritmo constante. Poco tiempo después, mi padre regresó con los brazos cargados de ramas verdes y se pasó el resto de la mañana junto al fuego, tallándolas y colocándolas juntas formando pequeñas rejillas que clavó en los marcos de las ventanas de la casa. Estábamos pensando en que podríamos pagar al hermano de Wanda para que viniera a pasar aquí las noches, dijo mi madre sin levantar la mirada de su labor de punto mientras él trabajaba. Estaría bien tener por aquí a un hombre joven, reconoció mi padre. Me preocupo cada vez que tenemos dinero en casa. En cualquier caso, me vendría bien la ayuda. Ya no soy tan joven como antes. Al final quizá podamos tener cabras, dije. Él podría cuidar de ellas por nosotros. Aquella mañana tras su regreso, Mirjen me dijo: Wanda, nos gustaría que un hombre joven viniese a quedarse por las noches para ayudar a cuidar de la casa y ocuparse de unas cabras que vamos a traer. ¿Podría venir tu hermano y ayudarnos? No respondí de inmediato. Quería decirle que no. Le había llevado los libros durante aquellas 2 semanas enteras, mientras ella estaba fuera. Yo sola. Iba todos los días a hacer mis rondas, cada día a un conjunto distinto de casas, y después regresaba y preparaba la cena para su padre el prestamista y para mí, y entonces me sentaba ante la mesa con las manos un poco temblorosas y abría el libro con cuidado. Qué suave al tacto era el cuero entre mis dedos, por dentro, con cada fina página cubierta de letras y de números. Pasaba aquellas páginas, una tras otra, hasta que daba con las casas que había visitado aquel día. Mirjen tenía un número distinto en la página de cada casa, y junto a él ponía el nombre de quien vivía allí. Mojaba la pluma, limpiaba el plumín, lo volvía a meter en la tinta y escribía muy despacio y le daba forma a cada número lo mejor que podía. Y luego volvía a cerrar el libro, limpiaba la pluma y guardaba la tinta en el estante. Y todo aquello lo hacía yo sola. Durante todo aquel verano, cuando los días fueron más largos y podía quedarme un poco más, Mirjen me había estado enseñando a escribir los números con una pluma. Me llevaba fuera después de cenar y los trazaba en la tierra con un palo, una y otra vez.
Pero no solo me enseñó a escribirlos, sino que me enseñó a hacerlos, un nuevo número que salía de unir otros dos, y a restar un número de otro, también. Y no solo números pequeños que podía llevar con los dedos o contando piedras, sino números grandes. Me enseñó a convertir 100 peniques en un copec, y 20 copecs de plata en un flotec de oro, y a volver a dividir una pieza de plata de nuevo en peniques. Me dio miedo al principio, cuando empezó. Eso fue 5 días antes de coger el palo y trazar las líneas que ella había hecho. Miriam hablaba de ello como si fuera algo común y corriente, pero yo sabía que me estaba enseñando a hacer magia. Aún seguí sintiendo miedo después, pero es que no lo podía remediar. Aprendí a dibujar las formas mágicas en la arena, y luego lo hice con una vieja pluma gastada y algo de ceniza mezclada con agua sobre una piedra plana, y por último con la propia pluma de Miriam y tinta sobre un trozo viejo de papel que ya estaba de color gris de lo mucho que se había escrito y se había borrado. Llegado el final del invierno, cuando ella se marchó de visita, pude llevar yo los libros por ella. Hasta comenzaba a ser capaz de leer las letras. Me sabía los nombres, de palabra, y en cada página me los decía a mí misma en voz baja, tocaba las letras con el dedo y veía qué letra hacía cada sonido. A veces, cuando me equivocaba, Miriam me obligaba a parar y me decía el correcto. Toda esa magia me la había entregado ella, y no deseaba compartirla. Un año antes, le habría dicho que no sin pensarlo, con tal de guardármela para mí, pero eso fue antes de salvar a Sergei de los Starik. Ahora, cuando llegaba tarde a casa, él ya me había preparado a mí la cena. Stepón y él se habían pasado todo el invierno reuniendo pelo de cabra de los matorrales y de heno, lo suficiente como para hacerme un chal que me pudiese poner cuando iba caminando al pueblo. Era mi hermano. Entonces estuve igualmente a punto de decir que no por miedo. ¿Y si Sergei contaba el secreto? Era algo tan grande que casi me veía incapaz de guardármelo yo dentro. Todas las noches me iba a la cama pensando en 6 copecs de plata bien agarrados en la mano, fríos y brillantes. Los iba sumando a base de juntar peniques de uno en uno, al menos mientras podía, antes de que me venciera el sueño. Un instante después, sin embargo, dije muy despacio. ¿Y este trabajo ayudaría a terminar antes de pagar la deuda? Sí, dijo Miriam. Cada día ganaréis 2 peniques entre los dos. La mitad irá a parar a la deuda hasta que esté saldada, y os daré la otra mitad en monedas, y aquí está la primera, por el día de hoy. Sacó un penique limpio y redondo y me lo puso en la mano, brillante, como si fuera una recompensa por pensar que sí en lugar de no. Me quedé mirándolo y cerré el puño con fuerza en torno a la moneda. Hablaré con Sergei, le dije. No obstante, cuando se lo conté en un susurro, en el bosque, lejos de donde podría estar Pat para oírnos, Sergei me preguntó. ¿Y solo quieren que me quede en la casa? ¿Me van a dar dinero, solo por quedarme en esa casa y dar de comer a las cabras? ¿Por qué? Les dan miedo los ladrones, le dije, y en cuanto salieron aquellas palabras de mis labios, recordé que no era cierto, pero no me veía capaz de recordar cuál era la verdad. Tuve que levantarme y hacer como si cogiese el cesto de las gallinas y me pasease antes de que el recuerdo de aquella mañana me asomara siquiera por la memoria. Había salido y me había comido en silencio parte del pan rancio, de pie, en el rincón de la casa donde no me verían ellos ni tampoco las gallinas, y entonces doblé la esquina y vi las huellas, los Starik, dije. Sentí la palabra fría en la boca. Los Starik estuvieron allí. Si Miriam no me hubiese dado el penique, no sé qué habríamos hecho. Sabía que la deuda de mi padre ya no tenía importancia. Ninguna ley me obligaría a ir a una casa a la que iban los Starik a asomarse a las ventanas. Pero Sergei se quedó mirando la moneda en mi mano, yo la miré también, y me dijo. ¿Un penique cada uno, todos los días? La mitad irá a pagar la deuda, por ahora, le dije. Un penique cada día. Pasó un instante y continué. Este te lo quedarás tú, y yo me quedaré el siguiente. Lo que no dije fue. Vayamos al árbol blanco y pidamos consejo. Entonces fui igual que Pat. No quería oír la voz de Ma diciendo. No vayáis, que habrá problemas. Yo ya sabía que habría problemas, pero también sabía lo que pasaría si dejaba de trabajar. Si se lo contaba a Pa, él me diría que no tenía que regresar ni por un minuto a la casa de unos demonios, y entonces me vendería en el mercado por un par de cabras a alguien que quisiera una esposa con una espalda fuerte y sin números en la cabeza. No valdría ni 6 copecs, siquiera. Y así fue que en su lugar le dije a mi padre que el prestamista quería a alguien que le ayudase a cuidar las cabras, y que pagaría más rápido su deuda si dejaba que Sergei fuera a su casa por las noches. Puso mala cara y le dijo a Sergei. Estarás de vuelta 1 hora después del amanecer.
¿Cuándo quedará saldada la deuda? Sergei me miró. Abrí la boca y le dije. Dentro de 3 años. Me esperaba que me pegase, que me gritase que era una estúpida que no sabía hacer cuentas, pero Pa se limitó a gruñir. Sanguijuelas y chupasangres dijo, miró a Sergei y añadió. Les dirás que te tienen que poner allí el desayuno. Nosotros ya no tendremos leche de las cabras. Así que ahora disponíamos de 3 años. Primero sería un penique cada 2 días, y después un penique cada día. Sergei y yo juntamos las manos detrás de la casa. ¿Qué compraremos con eso? Me dijo en un suspiro. No supe qué responderle. No había pensado en comprar nada con el dinero, solo me había imaginado tenerlo, un dinero real en mis manos. Si nos gastamos algo, Pa lo descubrirá, me dijo Sergei. Nos obligará a dárselo. Lo primero que pensé fue que Pa no querría llevarme al mercado, al menos. Si traía un penique a casa todos los días, estaría encantado de dejarme ir a trabajar para el prestamista. Pero entonces me lo imaginé quedándose con mis peniques, me vi teniendo que ponerle en la mano todas y cada una de aquellas monedas brillantes. Pensé que se las gastaría bebiendo y jugando, que no volvería a trabajar nunca. Estaría encantado. No lo haré, dije. Me ardía el estómago. No permitiré que se quede con nada. Pero tampoco sabíamos qué hacer. Lo esconderemos, propuse. Lo esconderemos todo. Si trabajamos durante 3 años y no nos lo gastamos, tendremos 10 kopecks cada uno. Todo junto, eso sería un zlotek. Una moneda de oro. Cogeremos a este pony y nos iremos de aquí. ¿A dónde podríamos ir? No lo sabía, pero estaba segura de que cuando tuviésemos tanto dinero podríamos ir a cualquier parte. Podríamos hacer cualquier cosa. Y Sergei asintió. Él pensaba lo mismo. ¿Dónde lo podemos esconder? Preguntó. Y así acabamos yendo al árbol blanco, y cavamos un hoyo bajo la piedra de la tumba de mi madre, metimos allí el penique y volvimos a taparlo con la piedra. Dije, guárdalo bien por nosotros, por favor. Acto seguido nos marchamos de allí a toda prisa sin esperar a ver si pasaba algo. Sergei tampoco quería oír a Ma decirnos que no lo hiciésemos. Sergei se marchó al pueblo aquella noche después de la cena, con un gorro que había hecho yo con trapos para envolverle la cabeza y mantenerle las orejas calientes. Me quedé en el patio de delante, viéndolo marchar. El camino de los Starik aún seguía cerca, en el bosque, brillando. No es que fuese como un farol, sino más bien como las estrellas en una noche nublada. Si intentabas mirarlo directamente, no podías verlo. Cuando apartabas la mirada, lo veías allí brillando con el rabillo del ojo. Sergei se había mantenido tan lejos de él como había podido. Ya no le gustaba ir al bosque. Fue todo el camino por la cuneta del sendero del pueblo, la del lado contrario a los árboles del bosque, pese a tener que ir arrastrando los pies por la nieve mientras que el camino ya estaba bien duro a aquellas alturas. Aún así, no tardó en desaparecer en la oscuridad. Por la mañana, pude ver sus huellas aún en la nieve cuando fui yo hacia el pueblo. Casi hubiera deseado que Sergei hubiese ido por el centro del camino para no verlas, porque me temía que se detuviesen en algún lugar del recorrido. Pero no lo hicieron. Las seguí durante todo el trayecto hasta la casa de Mirjem, y allí estaba Sergei en la mesa, tomándose un cuenco de casa caliente que olía a frutos secos y me hizo sentir el estómago vacío a mí también. En casa ya no desayunábamos, no había suficiente comida. Ha estado todo tranquilo durante la noche, me dijo Sergei, y cogí el cesto y salí a ver las gallinas. Había todo un mendrugo de pan rancio en el cesto, y la parte del centro aún estaba blanda. Me lo comí y fui a atender las gallinas, pero no salieron a verme. Me acerqué despacio. Había huellas por todo el gallinero. De la pezuña de un venado, pero grande y con garras. El ventanuco que había en lo alto, que yo había cerrado el día anterior al marcharme, estaba abierto de par en par como si algo hubiese husmeado por allí. Me agaché y metí la mano en el gallinero. Allí estaban las gallinas, todas juntas, agazapadas y con las plumas ahuecadas y voluminosas. Solo había 3 huevos pequeños, y, cuando los saqué, vi que uno tenía la cáscara gris, de un gris blanquecino como el de la ceniza de una chimenea. Lancé el de color gris hacia el bosque con tanta fuerza como pude y pensé en barrer las huellas y hacer como si no las hubiese visto. ¿Y si el prestamista le decía a Sergei que no volviese más, ya que no había ahuyentado a los Starik? A lo mejor me enviaban a casa a mí también. Y si limpiaba las huellas de la nieve, quizá me olvidara de ellas igual que me había sucedido el día antes. Casi sería como si ni siquiera hubiesen estado allí. Fui a buscar la escoba que utilizaba para barrer el patio, pero estaba apoyada contra el lateral de la casa, y, cuando fui a cogerla, vi las huellas de las botas. Había muchas.
Aquel Starik, el mismo de las botas en punta, había venido a la parte de atrás de la casa y había recorrido 3 veces la pared, arriba y abajo, justo donde ellos dormían. Capítulo 5. El hermano de Wanda no era mucho más que un crío. Alto, de anchas espaldas e inexperto, un caballo medio famélico de grandes huesos que asomaban en los codos y las muñecas. Al llegar por primera vez aquella noche, se quedó mirando al suelo y dijo que su padre solo le permitiría venir si le dábamos la cena y el desayuno, y cuando se sentó a la mesa, vi que Gorek no era ningún necio al plantear aquellos términos. Comía como un animal. Por el precio de lo que se comía, bien le podíamos haber doblado el salario. De todas formas, no dije nada, ni siquiera cuando mi madre le dio otro trozo de pan con mantequilla. Mis padres habían trasladado mi cama a su habitación y, en su lugar, le habían dejado a Sergei un par de mantas sobre las que dormir. Me desperté en la oscuridad de la madrugada. Mi padre se dirigía al salón, y una rendija abierta en la puerta dejaba entrar un aire cortante. Oí que Sergei se sacudía la nieve de las botas y que le decía a mi padre un breve todo tranquilo. «Vuelve a dormirte, Mirjen», dijo mi madre en voz baja. Sergei solo ha salido a echar un vistazo. Abrí los ojos un par de veces más durante la noche, con el sonido de Sergei al salir y la nítida caricia del aire frío, pero los volví a cerrar de inmediato. No pasó nada. Nos levantamos por la mañana y comenzamos a preparar casa para el desayuno. Sergei estaba fuera, clavando unos postes en el suelo para hacer un redil donde guardar las cabras. El camino de los Starik seguía allí, entre los árboles, pero cuando miré desde la ventana pensé que quizá estaba algo más lejos. Era un día frío y gris, y no había asomado el sol, pero aún así el camino relucía. Algunos niños del pueblo habían salido de la aldea más allá de nuestra casa y se desafiaban a lanzar piedras al camino de los Starik o a tocarlo. Oía sus voces de alegría, cómo se provocaban los unos a los otros. Wanda llegó mientras su hermano estaba aún sentado a la mesa comiendo, y salió con el cesto de las gallinas. Volvió con él casi vacío, solo 2 huevos a pesar de que ya teníamos 9 gallinas ponedoras. Dejó el cesto sobre la mesa, y todos nos quedamos mirando los huevos. Eran pequeños, de cáscara muy blanca. «Hay más huellas detrás de la casa», dijo de sopetón. Fuimos allí y las miramos. Las reconocí nada más verlas, aunque ya se me había olvidado el aspecto que tenían. Hasta que Wanda abrió la boca, prácticamente se me había olvidado que allí había habido alguna vez unas huellas. Las botas de punta habían estado merodeando por la pared trasera del dormitorio, habían ido y vuelto en 3 ocasiones, y aquel animal de pezuñas hendidas se había detenido junto al gallinero y había dejado más huellas a su alrededor, por toda la nieve, como un zorro que hubiese estado olisqueando en busca de un agujero por donde colarse.